Contacto del móvil, Jimena Savaris. Recuerden que va a estar hablando obviamente sobre el impacto de los residuos, cómo afecta esto, cómo puede afectar el precio de las cosas que compramos, ¿verdad? De la comida envasada, cómo nos afecta, cómo afecta no solo la ecología, sino también el bolsillo, que es prácticamente lo mismo simplemente a futuro. Vamos rápidamente entonces al encuentro de Jimena, adelante. Sí, vamos a hablar, Leo, de residuos y mucho de reciclaje, porque como les adelantaba hoy, se aprobó en el Parlamento la Ley Integral de Residuos, este proyecto para proteger el medio ambiente y mejorar las etapas de la gestión de los residuos, que establece la responsabilidad extendida de los fabricantes y de los importadores en la gestión de residuos especiales. Pero hay casos en donde se grava con el IMIESI, este impuesto. Vamos a hablar cuáles son esos casos y vamos a ver un caso muy particular. Aquí estamos en una planta de reciclaje. Estoy con Pablo Luis, gracias por recibirnos, gerente de esta planta aquí desde Pando, y también formas parte de los industriales del plástico. Vamos a hablar un poco de todo, ¿no? De cómo se trabaja aquí, que estamos viendo que hay mucho trabajo por hacer, y de también qué opinan sobre esta ley de residuos. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, Jimena, gracias a todos por acompañarnos y poder darnos la posibilidad de hacernos conocer y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros acá. Esto es muy interesante porque veo que es para desmitificar que la botella, que supuestamente no es reciclable, también se puede reciclar. ¿Qué son estas botellas que están acá y de dónde vienen? Podemos hablar de eso. Mira, para hacer un poco de introducción a quiénes somos nosotros, bueno, nuestra empresa se llama Ecopet, como el nombre lo dice, de ecología, PET, que es la sigla del material con el que está hecho básicamente las botellas que se reciclan, que es poliestalato de etileno, de ahí el PET, que es tan conocido. Nosotros formamos parte de una empresa muy grande que se llama Cristal PET. Cristal PET es una fábrica que tiene más de 100 años en Uruguay, que es realmente un orgullo para nosotros. Y fundamentalmente cuando hablábamos de la responsabilidad extendida y de determinadas responsabilidades, para nosotros el mayor orgullo, que es lo que hablábamos, es que obviamente hace 100 años no había botellas de PET ni de ningún tipo de plástico. A mediados de los 90, Cristal PET migra a las botellas de plástico. Automáticamente, ¿quién nace? Ecopet, como una demostración cabal de la responsabilidad de Cristal PET con el medio ambiente. Entonces, fabrico botellas de plástico, pero me responsabilizo teniendo una planta que automáticamente las recicla. O sea que ustedes generan la botella de plástico finalizada, pero a raíz de estos materiales. ¿De dónde llegan estas planchas que vemos acá? Nosotros somos en esta cadena el tercer eslabón. Entonces, primero nosotros consumimos las botellas. Una vez que las consumimos en nuestros hogares, tenemos que tener un lugar donde depositarlas. Ahí, digamos, empieza el primer eslabón, la recolección. Que nosotros no formamos parte porque es una tarea inherente netamente a las intendencias que tienen la gran logística como para poder hacerlo con sus determinados contenedores. Segundo eslabón, la clasificación. Clasificación podemos hablar, hemos visto notas y se han visitado las plantas de clasificación de las distintas intendencias. Y después hay clasificadores privados en donde vos ves distintos tamaños, distintos formatos que están puestas las botellas, es del proveedor que nos ha vendido. Así que si yo en mi casa quiero realmente clasificar y digo, bueno, junto a la botella, sí, ¿sirve para algo? ¿Llega a buen puerto la botella plástica clasificada, separada, digamos? Ese es el tema. La botella es eternamente reciclable, entonces si uno consume la botella y tiene un lugar adecuado donde ponerlo, y la botella es recepcionada, clasificada y llega a Ecopet, podemos dar la garantía total que esa botella, usando el eslogan fundamentalmente de Coca-Cola, que es a nivel mundial, bottle to bottle, botella a botella, podemos garantizar que si todas las botellas que se fabrican, pasando por Ecopet, van a volver a ser botellas. Entonces, es muy interesante hablar de esas responsabilidades que existen desde hace mucho tiempo. Y hay muchas empresas, incluso la que hace la cajonería de las botellas, también desde hace mucho tiempo recepcionan los cajones, los muelen, los vuelven a hacer cajones. Y por otro lado, bueno, es un ejemplo claro. El tema está, y lo que nos preocupa son los volúmenes. Para hablar de volúmenes que preocupan, Cristal PET, que es el principal fabricante de botellas, pero no es el único, porque hay un par de fábricas más, fabrica 900 toneladas de PET mensuales. Si lo traducimos a botellas, son 33 millones de botellas de 600.
Hay que ver si vuelve para poder hacer. De esas 900 toneladas, acá llegan un poco más de 100. Entonces tenemos, vamos a redondear, 800 toneladas de botellas mensuales acumuladas, en donde decimos, ¿y dónde están? Claro. Y partes van directamente al basurero. En Al donde, mar, que estuvimos viendo claro, bastante. en el basurero decís, ¿y el basurero contaminan? ¿Es un problema? La botella no contamina, la botella perjudica el medio ambiente porque estamos enterrándola. Claro. Bien, quiero decir que paramos toda la maquinaria porque hacía mucho ruido para poder mostrarles, una vez que llega las botellas en estas planchas que veíamos ahí, ¿cómo sigue el proceso para que vuelvan a hacer botellas nuevamente? Sin ánimo de hablar de correcciones, lo que denominás como planchas, en la jerga botellera se denominan fardos, y si vos vas a Venezuela, Chile, le dicen pacas. Entonces, eso ingresa a estas, tenemos dos grandes líneas de clasificación posterior y molido de la botella, en donde uno se pregunta, ¿y cómo se recicla una botella? ¿Cuál es el producto final antes de volver a hacer botella? Se llaman flakes. Si lo traducimos del inglés, flake, Copitos. escamas, Camitas. porque asemejan a las escamas de un pescado grande de río. Ahora cuando lleguemos al final las podemos ver. La Toda botella esta se maquinaria- muele y queda hecha escama. ¿Y luego? Esa escama después es convertida en la resina que va a volver a ser la preforma que va a volver a ser botella. Entonces estamos hablando de un proceso productivo realmente muy largo, y si es un proceso productivo muy largo, como ustedes ven, hay bastante gente involucrada. Gente que, si hablamos nosotros de, estamos procesando 100 toneladas y tenemos un plantel de 50 personas, si realmente pudiéramos acceder cada vez en forma progresiva a tener más botellas, serían obviamente más puestos de trabajo. ¿Por qué no pueden acceder a la cantidad necesaria? ¿Qué pasa con la Intendencia? ¿Cuál es el conflicto? No es ningún tipo de conflicto. Desde hace meses se viene hablando fundamentalmente con las intendencias de Montevideo y de Canelones. En la intendencia de Montevideo veníamos avanzando muy bien con el ingeniero Puntigliano, que lamentablemente dejó sus funciones como para realmente trabajar en conjunto. Y con Canelones, desde que estamos nosotros acá, con Yamandú Orsi, realmente fue muy receptivo a esto, y realmente las plantas de clasificación vemos que mes a mes vienen mejorando en su recolección, que nos viene favoreciendo mucho a nosotros, porque como fundamentalmente decimos, nosotros no las vamos a buscar las botellas de forma gratis. Ecopet compra las botellas esas enfardadas, el kilo de botella ahí enfardado, nosotros estamos pagando en el orden del medio dólar, estamos pagando entre 15 y 17 pesos, depende de cómo esté preparado. Entonces, como te decía, hay muchos privados que viven de eso porque juntan, compactan, saben que Ecopet las compra. Y lo que vulgarmente decimos, si uno abre un negocio, dice, ¿vendrá gente? ¿Me vendrán a comprar? Acá, si vos te pones a juntar botellas, te podemos garantizar por escrito que Ecopet va a comprar todas las botellas. Entonces es un negocio redondo porque hay un camino muy largo por transitar, porque decimos, tenemos 800 toneladas de botellas mensuales a la espera de que las juntemos para que vengan por acá. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, muy grande entonces la planta aquí donde se reciclan botellas para seguir generando botellas. Mucho trabajo que se hace de reciclaje también en nuestro país. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. Gracias. Muy interesante, Jime, y bueno, también la esperanza de que hay una solución, ¿verdad? El día de mañana de que, bueno, podamos tener plástico, porque es imposible ya pensar un mundo sin él, pero que tenga un sentido mucho mayor que el de contaminar y que pueda ser efectivamente reciclado en múltiples usos. Ojalá así sea.